mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz si se incorporan a esta hora con nosotros. Es martes 24 de diciembre de 2024. Bueno, pues esta maravillosa versión de la Marimorena de Raya Real, que ya están aquí bailando, ustedes no los ven, pero están aquí bailando, va a ser uno de los tantos villancicos que esta noche a buen seguro se va a cantar en familia, rodeado de los nuestros, para celebrar, más allá de que uno sea creyente o no, el reencuentro con los nuestros, porque es una tradición. Es una tradición que este año, todo se ha dicho, va a salir un poco más cara, porque según la OCU, la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, la OCU, no la UCO, lo digo porque es que como andamos liados con la UCO todos los días, va a ser un 7% de media más cara que el pasado año, un 7%. Los productos que más se han encarecido, los mejillones y la merluza. Este dato en concreto, el de lo que cuesta la cena este año, pues se le pasó ayer al presidente del gobierno en ese balance que hizo de fin de año. Miren que ofreció datos, pero este en concreto se le pasó al presidente. Bueno, ahora vamos a ir con ello. Antes sepan que vamos a dar la bienvenida a la Navidad con tiempo frío pero estable, predominio de cielos despejados en España, con chubascos en el Cantábrico en estas primeras horas que irán disipándose conforme avance la jornada. Estrenamos el día con 2 grados en Madrid, camino de los 15, la máxima nacional en las dos capitales canarias con 22, la mínima sigue en Granada hoy con 3 bajo cero. Yo creo que es importante ser conscientes de que este gobierno, como ha hecho o como hacen los buenos equipos, compite al máximo nivel desde el minuto 1 al minuto 90. Nosotros no damos un balón por perdido. Nosotros salimos a ganar cada partido. No salimos a especular, no salimos a empatar. Bueno, pues ahora que el presidente del gobierno se ha aficionado a las frases hechas, horrorosas, por cierto, que utilizan los futbolistas, solo le faltó añadir lo de sudamos la camiseta, que lo dijo el otro día, lo dijo el jueves de la pasada semana. Bueno, pues me vienen a la memoria unas palabras del entrenador del Real Madrid que generaron hace unos días cierto debate a propósito de la plaga de lesiones que tiene su equipo y cómo las mismas habrían condicionado, en su opinión, la primera parte de la temporada. El objetivo es llegar vivos a Navidad. Dijo Carlo Ancelotti, que este pasado domingo, después de ganar al Sevilla, superar al Barça en la tabla clasificatoria, colocarse a un punto del Atlético de Madrid y marcharse de vacaciones, pues dio por cumplido ese objetivo. Bueno, pues visto y escuchado el balance que hizo ayer el presidente del gobierno de este primer año de legislatura, hemos llegado vivos a Navidad, habría sido un titular mucho más ajustado a la realidad, porque lo apuntado por Pedro Sánchez durante esos 50 minutos de comparecencia poco o nada tienen que ver con los asuntos que ha tenido que atajar su gobierno durante este 2024. Un balance triunfalista, exento de autocrítica, en el que no valoró ninguna de las polémicas, ninguno de los desafíos que enfrenta su gobierno, en definitiva, ninguna de las cuestiones por las que es y ha sido noticia. España es hoy el país que más crece de las principales economías del mundo. España ha sabido crear en el último año 400.000 nuevos puestos de trabajo. Para que lo pongamos en perspectiva, estamos creando más empleo que Alemania e Italia juntos. Hoy recibimos una inversión extranjera directa un 16% mayor que la que recibíamos antes de la pandemia de la COVID-19, es decir, antes del año 2020. Todo lo que he mencionado en mi intervención y todo lo que se recoge en el informe de Cumpliendo que hemos presentado hoy son datos, no son opiniones, son datos, son hechos contrastables y contrastados por la evidencia empírica. Y el que lo niegue es un negacionista. Le faltó añadir al presidente, porque claro, ¿quién puede estar de lo que dicta la ciencia monclovita?
Bueno, pues sin embargo, más allá de lo que digan los laboratorios del complejo presidencial, España no es noticia por el crecimiento de su Producto Interior Bruto, maquillado por el gasto público, lo comentábamos antes con Luis Fernando Quintero. No es noticia tampoco por la inversión extranjera o los datos de paro también cepillados por la broma de los fijos discontinuos que nunca computan en una lista de parados, aunque estén 11 meses en paro y uno trabajando. Bueno, España y su gobierno son noticia por los casos de corrupción que le afectan y por las enormes dificultades que tiene en el Parlamento para legislar porque no cuenta con una mayoría sólida. Y para escuchar la opinión del presidente sobre ambos asuntos, tuvimos que esperar al turno de preguntas, solo 5, por cierto, solo 5 preguntas, solo 5 turnos, una anomalía a la que no deberíamos acostumbrarnos, y menos en comparecencias como esta, en la que compareces para hacer balance, hombre, pues ofrece turno de palabra a todos los que quieran preguntar, ¿no? Tuvimos que esperar, ya digo, a esos turnos de preguntas para escuchar sus explicaciones que bien pueden enmarcarse en una realidad paralela. Esto dijo, por ejemplo, sobre las derrotas en el Parlamento, cerca de 80 en un solo año. Creo que lo relevante, lo importante, no es cuántas leyes se aprueban, especialmente en un tercer mandato, insisto, como el nuestro. Lo importante es qué resultados se obtienen y qué decisiones se están tomando día a día. Cómo se gobierna, qué mejora esa acción del gobierno la vida de la gente de a pie, y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto con errores, pero también con muchos aciertos. ¿Cuáles? Importantes, digo, ya que usted apela al resultado final, que lo importante no son las leyes que se aprueban, sino el resultado. Hombre, pues no ha podido aprobar la ley que tiene un resultado, un impacto más importante, que es la ley de presupuestos. No ha podido aprobar los de 2024 y no hay ninguna garantía, al menos a día de hoy, de que vaya a poder aprobar los del próximo año. Bueno, más conclusión del presidente sobre los numerosos casos de corrupción que afectan a su entorno más próximo, a su gobierno, a su partido y a su fiscal general del Estado. Pues hombre, yo creo que aquí es evidente que estamos ante una operación de una oposición que ha renunciado a plantear un proyecto político que ilusione, que dé esperanza a la ciudadanía española. Está en la destrucción del adversario político. Ya le digo yo que antes del informe de la UCO la confianza en el fiscal general del Estado era total. Después del informe de la UCO yo creo que es incluso mayor. Y no deja de ser paradójico que se esté preguntando sobre esta cuestión cuando, uno, la pareja de la señora Ayuso todavía no ha explicado ante la justicia su presunto delito fiscal. La señora Ayuso todavía no ha dado explicaciones ni ha asumido ninguna responsabilidad política por el caso de su novio, de su pareja. Una responsabilidad invigilando que tiene que asumir Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que no era pareja de Alberto González Amador cuando se cometieron estos hechos presuntamente delictivos, pero que no se aplica a él, a pesar de tener imputados a su esposa, a su hermano y al que fuera su mano derecha en el gobierno y en el Partido Socialista, este último, el señor José Luis Ábalos, nada más y nada menos que por pertenencia a organización criminal. Bueno, pues este es un breve resumen de su comparecencia, en la que, por cierto, también naturalizó una próxima reunión con Puigdemont, un prófugo de la justicia que lideró un golpe de Estado contra el país que él preside. Entiendo que esa reunión también puede ser un hito para el presidente en el balance del próximo año, si es que para entonces continúa en Moncloa. Junto a Pedro Sánchez también han hecho balance este lunes otros partidos, entre ellos Podemos, que ha enmendado notablemente la evaluación del presidente. Un gobierno que viene demostrando en este año que no gobierna, un gobierno que sigue basado en los titulares y no en hacer medidas para avanzar, para garantizar los derechos de la ciudadanía de nuestro país. Un gobierno también afectado por la corrupción del bipartidismo. Leticia Barquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tú cubres habitualmente la información de Sumar y de Podemos para Libertad Digital y Radio. Se esperaba un balance duro de Podemos y estuvo, digamos, a la altura de las expectativas. No sé cómo despide este 2024 la relación entre Podemos y el Partido Socialista.
pues Podemos todavía no ha conseguido el mismo protagonismo que Junts, aunque va por el buen camino. Y es que, a pesar de que Podemos es un partido marginal en la Cámara, digamos, ya que tan solo tiene 4 diputados, saben que sus votos son imprescindibles para sacar adelante cualquier iniciativa que quiera sacar el Gobierno. Y tienen claro que eso lo quieren aprovechar, que quieren aprovechar la debilidad parlamentaria del Gobierno para sacar su propio rédito político. Aunque los morados pretenden demostrar ante su electorado que ellos son la izquierda valiente, tensan la cuerda hasta lograr lo que se proponen, la realidad es que hasta ahora sus amenazas han caído en saco roto. Lo vimos con el paquete fiscal, que in extremis Podemos votó a favor con la promesa socialista de que iban a incorporar, con el apoyo de la mayoría de la Cámara, el impuesto a las energéticas, pero este asunto pues no ha terminado en punto muerto tras el rechazo de Junts y PNV, con los que Podemos han abierto un nuevo frente. Entonces, este 2024 Podemos lo que escenifica es una crispación constante con el PSOE, aunque todavía no se atreven a dar un paso definitivo. Dicen abiertamente, como ya dijeron cuando formaban parte del Gobierno, que no se fían del PSOE, aunque es la única interlocución que tienen dentro del Gobierno de coalición. Lo que está claro es que este 2024 para Podemos termina mejor de lo que empezó, al menos en lo que a cuota de protagonismo en la política española se refiere. Bueno, ayer Isa Serra, en ese balance que escuchábamos, ya avanzaba que no van a aprobar el decreto que prorroga el impuesto a las energéticas porque es papel mojado, porque no hay mayoría suficiente en el Congreso para convalidarlo. Podemos viene diciendo en las últimas semanas que este impuesto es algo así como una cuestión de confianza, dando a entender que si finalmente no saliera adelante, Pedro Sánchez perdería su confianza. ¿Este asunto, el del impuesto, va a condicionar los presupuestos de 2025 o crees que es un órdago, digamos, que han echado estos días pero que no van a mantener hasta el final? Bueno, este y otros, porque el impuesto a las energéticas, la bajada de un 40% del precio del alquiler por Real Decreto Ley y también romper las relaciones con Israel son los condicionantes que Podemos poner encima de la mesa para sentarse a negociar los presupuestos. En el caso del Real Decreto Ley para el impuesto a las energéticas, lo más probable, como ya decimos, es que quede en nada, ya que no cuenta con el respaldo de la mayoría de la Cámara. Pero los morados defienden que es el Gobierno quien tiene que convencer al resto de fuerzas y que si no lo logran, que no cuenten con ellos para la negociación presupuestaria. Y así cada día van añadiendo más y más exigencias. Lo que sí están haciendo con estas peticiones y con este ruido, digamos, es poner sus posiciones en máximos y tratar de evidenciar un forcejeo constante para demostrar a su electorado que ellos son el socio del Gobierno que ocupa una mejor posición negociadora. Y yo creo que esta es la escena que vamos a seguir viendo en 2025, está claro. La negociación de los presupuestos, además, Leticia, va a coincidir con el proceso asambleario de Sumar, sobre el que estos días están ofreciendo algunos detalles. Se celebra en marzo, mediados de marzo, si no recuerdo mal, ese congreso refundacional para dejar atrás el liderazgo, al menos orgánico de Yolanda Díaz. No sé hasta qué punto también la debilidad de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar de facto está condicionando también esta oposición dura de Podemos para intentar darle la puntilla, ¿no?, a Yolanda Díaz. Pues mucho, porque el objetivo de Podemos es diferenciarse absolutamente de Sumar y ganar posiciones. Entonces, mientras los de Yolanda Díaz están centrados en una nueva fase de escucha, en la discreción, en el debate de las ideas, pues los morados, y según las encuestas, les están adelantando con su ruido permanente contra el Gobierno, y Podemos busca la bronca, y Sumar pues lo que hace es no salirse del argumentario. Entonces, Sumar espera que en estos 3 meses, hasta la celebración de su asamblea, su implantación territorial vaya mucho mejor, aunque bueno, pues partidos como en Valencia, Compromís, o en Cataluña, los comunes, pues continuarán liderando el espacio de Sumar, por lo que la presencia de Movimiento Sumar todavía está siendo un poco confusa. Entonces, tras la salida de la vicepresidenta segunda como líder de Sumar, aunque en la sombra, digamos, que continúa orientando al espacio, ahora Movimiento Sumar podría contemplar una bicefalia, y ya no esconde, esto es bastante curioso, ya no esconde su voluntad de alianzas, abriendo incluso la puerta a una nueva coalición con Podemos, una voluntad que para los morados está pues más que descartada, porque bueno, los de Díaz ven cómo Podemos está ganando militancia e intentan pues no quedarse atrás.
En los últimos días se está escribiendo mucho sobre si Podemos está abonando el terreno para dejar caer a Pedro Sánchez para ir a elecciones, aunque en cualquier caso esa es una prerrogativa del presidente del gobierno. Te lo pregunto porque ya digo que son muchas las crónicas que hablan de movimientos internos para preparar el regreso de Irene Montero, que ahora mismo es eurodiputada, una teoría que alimentan los propios cargos de Podemos. Vamos a escuchar lo que dijo el miércoles de la semana pasada la secretaria general Yone Belarra. Creo que Irene es, el fusible quemado más vivo de este país, que mucha gente la quería exiliada, donde la tenemos ahora en el Europarlamento, pero me ha pedido que os diga de su parte que ya dentro de muy poco va a volver. Dentro de muy poco va a volver. No sé si por Navidad o es que está preparando el regreso de Irene Montero para ser candidata en unas generales. Te lo pregunto porque tú la pasada semana ya lo comentabas en Libertad Digital. Sí, bueno, por partes, digamos, ¿no? Sobre el terreno de Podemos, si está abonándolo para convocar, para que Sánchez convoque elecciones, pues no creo que Podemos sea capaz de dejar romper la cuerda. Pero sí que están jugando pues eso, a diferenciarse y a mantenerse fieles a su tipo de política. Sí es cierto que Podemos, yo creo que sería el único partido de la mayoría de investidura de Pedro Sánchez que desearía la convocatoria de elecciones porque tienen el convencimiento, y las encuestas lo dicen, de que se podrían comer a gran parte del electorado de Yolanda Díaz. Entonces se verían bastante reforzados. Sobre la vuelta de Irene Montero, pues lo que está haciendo Podemos es, evidentemente, tejer una estrategia que haga que su electorado pues vuelva a confiar en ellos, y para ello pues están dispuestos a utilizar la carta de Irene Montero, que actualmente, recordemos, está ejerciendo como eurodiputada. Y ya sea en 2027 o incluso antes, la exministra de Igualdad va a ser la cabeza visible, si no la líder de Podemos, para unas hipotéticas elecciones generales, por lo que se contempla la posibilidad de que incluso no acabe la legislatura en el Parlamento Europeo. Entonces, es posible que veamos listas electorales enfrentadas entre Sumar y Podemos, Yolanda Díaz e Irene Montero, que claramente no van a ser tibias y silenciosas, sino que van a ir al choque permanente, ya que los morados no perdonan que Yolanda Díaz vetara a Irene Montero en las pasadas elecciones de 2023. Es que es uno de los pocos activos que mantiene Podemos, al menos para su electorado, si la idea es confrontar con Yolanda Díaz. Te quería preguntar también, Leticia, qué papel juega en esa operación Pablo Iglesias, que de facto pues sigue siendo el líder de Podemos, ¿no? Pues sí, Pablo Iglesias, igual que Irene Montero, lo que están haciendo es tener una mayor visibilidad en los medios de comunicación, en tertulias, en redes sociales, aunque yo por el momento descartaría la vuelta a la política de Pablo Iglesias. Lo que sí está haciendo Irene Montero es, ha aprovechado la publicación de su libro, acudiendo a numerosos medios de comunicación para promocionarlo, y ya de paso pues también dejar algún recado a Yolanda Díaz, como cuando describe los episodios pues de su relación, los episodios más oscuros, como cuando Yolanda Díaz reclamó su dimisión por la ley del solo sí es sí. Entonces esta escena de Montero lo que está haciendo es relatarla de forma constante y pues ya te digo, teniendo mayor presencia en tertulias, en redes sociales, donde es que ha llamado incluso machista a Aitor Esteban por su negativa a apoyar el impuesto a las energéticas. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo Montero se va acercando a la política nacional, echando un pulso constante no solo al gobierno, sino también a Sumar. ¿Quién lleva ahora mismo la interlocución con el Ejecutivo? Te lo pregunto porque he leído que para muchos asuntos es la propia Irene Montero, a pesar de que en teoría está en Bruselas o debería estar en Bruselas. Sí, pues desde Bruselas hasta aquí España. O sea, la vuelta encubierta de Irene ha comenzado la pasada semana con su última negociación con el gobierno socialista, que fue en el último pleno del año. Negoció con Félix Bolaños, con el ministro de Presidencia, la Ley de Eficiencia de la Justicia, a cambio de prorrogar un año la suspensión de los desahucios, y también negoció con el gobierno la prórroga de la ayuda al transporte. Desde el Ministerio pues también llama la atención que no les importara que la interlocución fuera con Irene Montero, y lo que nos trasladaron es que no les importaba. Que no les importaba quién fuera el interlocutor, con tal de que saliera adelante la norma. Así, pues Podemos se anota un tanto y gana protagonismo político, aunque necesitará más, porque Sumar, con Yolanda Díaz, pues
de cara a unas hipotéticas elecciones generales, lo que hará será vender la reducción de la jornada laboral, que el pasado viernes ya escuchamos a Yolanda Díaz cómo lo anunció a bombo y platillo, aunque todavía no es una realidad, así como la subida del salario mínimo, que son hitos que está consiguiendo o que está vendiendo Yolanda Díaz y que, por supuesto, lo va a enmarcar en unas posibles elecciones generales. Bueno, pues lo seguiremos. Se presenta desde luego un 2025 muy, muy entretenido. Leticia, gracias y pasa feliz Nochebuena. Un saludo igualmente. Bueno, les voy a confesar algo. Comentábamos la pasada semana, fuera de micro ya en redacción, que hasta inicios de 2025, con la declaración como imputado el 9 de enero del hermano del presidente del gobierno, la agenda informativa de tribunales perdería peso, que se reactivaría entonces, pero que, en fin, pues durante unos días, digamos, no daría tantas noticias. Pero nada, los jueces se han empeñado en darle trabajo a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez hasta el último minuto, antes de que coja unos merecidos, desde luego, días de vacaciones. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Dani. Bueno, a ver, no sé ni por dónde empezar. Vamos a empezar, si te parece, por el Tribunal Supremo, por esas diligencias del juez Hurtado, nuevas diligencias, tras el informe de la UCO. Ha pedido a la Guardia Civil que investigue si el fiscal dispone de otros móviles, una teoría que ya apuntaba la pasada semana, ¿no?, a algún diario, que esos mensajes pudieran estar en otro dispositivo, en otro terminal. Pues sí, la verdad es que el tema del fiscal general del Estado todavía pues hay muchas incógnitas encima de la mesa, y más si cabe después de que conociéramos el otro día pues que efectivamente Álvaro García Ortiz había borrado al menos ese teléfono móvil. No se puede descartar que efectivamente Álvaro García Ortiz dispusiera de algún teléfono previamente, que lo haya cambiado. No está claro si el teléfono móvil que fue, pues digamos, analizado por la UCO era el personal o era el profesional, y precisamente pues con ese objetivo, ¿no?, esas diligencias acordadas en las últimas horas por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, con el objetivo de esclarecer exactamente cuántos teléfonos móviles, qué teléfonos móviles estaba utilizando Álvaro García Ortiz cuando sucedieron los hechos, y saber efectivamente si es que el fiscal general del Estado utilizó un teléfono móvil que ya no usa, que lo apartó después de que pues sucedieran estos hechos que se están investigando en el Tribunal Supremo. Ayer la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que está personada en esta causa, pidió ampliar la querella, incluyendo 2 nuevos delitos contra el fiscal general tras ese borrado. No sé si le ves recorrido a esa petición que han trasladado. Bueno, fue un escrito bastante extenso, de unas 12 páginas que presentó la PIF, que está personada como acusación popular, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, y efectivamente pues pedía una batería de diligencias, ¿no?, al Tribunal Supremo, y la verdad es que estaba muy bien armado ese escrito. Por ejemplo, sumaba 2 nuevos delitos, que son prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, todo relacionado con lo que fue la actuación del fiscal general del Estado durante aquellos días y horas en los cuales se produjeron pues la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. También solicitaba pues que Álvaro García Ortiz declare ya de forma inmediata ante el Tribunal Supremo, porque es verdad que ya pues la fiscal jefe provincial de Madrid ya declaró, la fiscal superior de Madrid también declaró, y obviamente pues falta la parte principal que es el propio Álvaro García Ortiz. También en ese escrito pues se pidieron distintas diligencias encaminadas, por ejemplo, a averiguar el famoso protocolo que sirvió de coartada a Álvaro García Ortiz para justificar el borrado de su móvil, un protocolo que no está nada claro pues que exista con las condiciones que decía la Fiscalía que le sirvieron para borrar el teléfono móvil, y también, por supuesto, nuevas diligencias encaminadas a conseguir pues recuperar al menos, o intentar recuperar los mensajes que tenía ese teléfono móvil y que fueron reseteados, totalmente borrados por parte del fiscal general. Apuntabas ayer, Miguel Ángel, citando fuentes judiciales, me gustaría que lo comentaras, que el borrado podría tener como objetivo proteger a Moncloa. Hoy, por ejemplo, lo pone de manifiesto Julián Quirós, el director de ABC. Recordemos que el informe de la UCO revela que varios altos cargos de Moncloa y de Ferraz disponían de
esos correos, de esos datos confidenciales, antes de que se publicaran en los medios de comunicación. Pues así es, Dani. Fuentes jurídicas que hemos consultado, efectivamente lo que nos dicen es que no tenía ningún sentido lo que ha hecho el fiscal general del Estado. Es decir, los mensajes más comprometedores para Álvaro García Ortiz relacionados con la filtración contra el novio de Ayuso ya forman parte del sumario porque fueron aportados en su día por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y en segundo término fueron obtenidos por parte de la AUCO tras analizar el teléfono móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Llegados a este punto, pues lo que cabía preguntarse efectivamente es por qué Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, decide borrar el teléfono móvil, y la única respuesta es que quería proteger a otros. ¿A quiénes? Pues obviamente a Moncloa, al presidente del gobierno Pedro Sánchez, e incluso nos dicen que no se puede descartar tampoco que quisiera proteger al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Obviamente no tiene ningún sentido esta actuación por parte del fiscal general del Estado, porque las pruebas incriminatorias contra él ya se han obtenido, y esto sirve para que el propio fiscal general del Estado tenga todavía más carga incriminatoria contra él mismo. Y como nos ponían en un ejemplo, esto es como cuando la policía está investigando pues a un presunto asesino y de repente pues encuentra que en el escenario del crimen esta persona pues ha limpiado el suelo con lejía. Esto es lo que ha hecho Álvaro García Ortiz después de que, mientras está siendo investigado, pues borre su teléfono móvil. Y ya por último, ¿qué esperas de la declaración de los testigos que citó ayer el juez Peinado en el marco de esa causa contra Begoña Gómez para aclarar si se apropió del software desarrollado por la Universidad Complutense? Y por otro lado, explica la sorpresa que ha causado en el Supremo los documentos que ha presentado José Luis Ábalos en los últimos días para defender su inocencia, asunto que estás publicando hoy en Libertad Digital. Pues sí, en primer lugar, Dani, sobre lo de las citaciones acordadas, ¿no?, en el marco del caso Begoña Gómez. Bueno, obviamente han sido citados como testigos tanto las compañías Google, Indra y Telefónica, que tienen que explicar efectivamente cuál fue su papel a la hora de desarrollar el software, también por qué dejaron el software a la mitad, ¿no? En su día se dijo pues que era porque descubrieron que podía haber algún tipo de incompatibilidad que estuvieran desarrollando este software para la mujer del presidente del gobierno, cuando obviamente pues el gobierno puede tomar decisiones que les afecten de lleno, ¿no? Y que por eso dejaron, digamos, el proyecto a la mitad. También va a ser interesante la segunda citación de los que fueran vicerrectores de la Complutense, Doadrio y Coello de Portugal, porque estos ya declararon en una ocasión, dejaron varios titulares, especialmente Doadrio, el cual dijo pues que tenía pruebas de cómo le habían encargado pues el propio rector de la Complutense, Joaquín Goyache, pues crear una cátedra ad hoc para la esposa de Pedro Sánchez, ¿no? Obviamente pues todos estos datos tendrán que volver a explicarlos en sede judicial, y Doadrio pues si tiene esos mensajes que probarían esa petición del rector de la Complutense, pues tendrá que obviamente aportarlos. Respecto a la cuestión de Ábalos, pues efectivamente lo que publicamos en Libertad Digital es un nuevo escándalo en el cual pues sigue abonando la hipótesis que manejan algunas fuentes de la investigación de que existe un pacto de no agresión entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, y todo ello después de que el que fuera ministro de Transportes y sobre todo mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno y en el Partido Socialista, José Luis Ábalos, presentara la semana pasada ante el Tribunal Supremo una serie de documentación con el objetivo de descargar pues todas las acusaciones que ha vertido contra él Víctor de Aldama, y entre esa documentación figuren nada más y nada menos que dos informes oficiales elaborados por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Óscar Puente, está colaborando directamente en la defensa de José Luis Ábalos en la trama Koldo, y obviamente al margen de que esto pueda ser seguir dando alas a esta hipótesis del pacto de colaboración, esto podría suponer también incluso un presunto delito de malversación de caudales públicos, porque esos dos informes se han elaborado por parte de funcionarios del Ministerio, y lo que no tiene ningún sentido es que el Ministerio de Transportes, en vez de presentarlo directamente ante el Tribunal Supremo, lo que haga es dárselo a José Luis Ábalos para ayudarle en su defensa. Menudo 2025 nos espera. Miguel Ángel, gracias, un abrazo, cuídate. Un abrazo fuerte, Dani.
Bueno, rápidamente vamos a repasar con Vanessa Vallecillo otros asuntos que son noticia, empezando como no puede ser de otro modo por el discurso del rey de esta noche que ya se ha grabado. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. El rey ofrecerá esta noche su tradicional discurso de Navidad en un año marcado por la tragedia de la Dana. Todo apunta a que Felipe VI también hará balance de la actualidad nacional, reivindicando el papel de la corona tras 10 años en el trono. El esperado mensaje del monarca, que se grabó el pasado viernes, podría traer algunos cambios. Se espera que el discurso pueda ser fuera de Zarzuela, previsiblemente en el Palacio Real. La justicia inadmite las denuncias contra Mazón. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechaza las querellas contra Carlos Mazón por la gestión de la Dana. La justicia no aprecia indicios sólidos y fundados de criminalidad contra el presidente, por lo que insta a impulsar la apertura de una investigación preliminar ante un juzgado de instrucción. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, subraya que esta decisión demuestra que no hay nada contra Mazón. Esa inadmisión por parte del TSJ de las querellas y de las denuncias presentadas demuestran que no había nada, que detrás de tantas voces, de tantos insultos, de tantos bulos, de tanta manipulación de la oposición y de la bronca manifiesta de la semana pasada en el Pleno, no había nada. Eso es lo que tenemos, una oposición que en vez de basarse en hechos reales, se basa en la nada, en el bulo y en la manipulación. Último Consejo de Ministros del año. Se han aprobado varias medidas como la prórroga de ayudas al transporte, el freno de los desahucios protegiendo a los ocupas, el fin del IVA reducido a los alimentos o la subida de las pensiones mínimas y las no contributivas. También el impuesto a las energéticas, que decaerá al tratar de convalidarlo en las Cortes. Por otro lado, CESIF denuncia que los funcionarios empezarán 2025 sin saber qué va a ocurrir con su salario. Las negociaciones con el Gobierno se han aplazado hasta enero y el presidente Miguel Borra amenaza con movilizaciones y también se ha referido a la prórroga de Muface. Reyes Maroto reprobada. El consistorio reprueba a la portavoz socialista Reyes Maroto tras el intercambio de mensajes con el comisionista Víctor de Aldama. La medida ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular y Vox. El alcalde José Luis Martínez Almeida acusa a la exministra de mentir y exige su dimisión. Escuchamos a Maroto y Almeida. Su balance frente al ayuntamiento se resume en dos titulares: caos en la gestión y falta de ambición, porque su proyecto, señor Almeida, está agotado. Un ejemplo es su sexto presupuesto, que se puede resumir en una palabra: decepción. En el colmo, usted me dice que mi tiempo se agota. Lo que se acerca es su banquillo. A este paso, señora Maroto, lo que se le está acercando es el banquillo. Se lo dije y se lo repito: colabore con la justicia antes de que la justicia la llame a usted. Y terminamos en Francia. Ya se conoce el equipo de gobierno del nuevo primer ministro francés, François Bayrou, un equipo que la prensa gala califica como continuista, con importantes figuras de confianza del presidente Macron o miembros destacados de la izquierda como Manuel Valls, también exmandatario. Desde el partido de Marine Le Pen lo llaman la coalición del fracaso. Desde el Partido Socialista francés critican que no es un gobierno sino una provocación, y desde la izquierda insumisa hablan de un ejecutivo de gente repudiada en las urnas. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Vanessa, ¿qué nos cuentan nuestros amigos de SOS Rural? Pues fíjate, Dani, SOS Rural finaliza un 2024 de intensa actividad que ha sido clave para el movimiento ciudadano. Durante este año se han puesto en marcha iniciativas relevantes que han logrado posicionar temas críticos para el sector primario en la agenda pública. Un ejemplo de ello es la presentación este año de una iniciativa ciudadana europea ante la Comisión Europea con el objetivo de diseñar un marco regulador para proteger la actividad agraria, ganadera, pesquera del conjunto del medio rural en Europa. Pero la campaña que SOS Rural ha liderado con más fuerza ha sido sin duda la de la competencia desleal, que actualmente representa la mayor amenaza con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En 2025, SOS Rural va a continuar denunciando la competencia desleal y va a seguir defendiendo los intereses del campo en todas sus facetas con más fuerza que nunca. Bueno, pues lo veremos y lo contaremos. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Con el contestador abierto desde primera hora, ¿de qué están opinando nuestros oyentes? Pues como sabes, Dani, ayer conocíamos el balance triunfalista de Sánchez, donde presumió de los datos económicos, datos, por cierto, que se alejan mucho de los demás países de Europa. Un repaso del año donde el presidente, como no, olvidaba los escándalos que salpican a su gobierno y a su entorno más cercano, el caso Koldo, Begoña Gómez, el fiscal general. Bueno, pues hoy preguntamos a los oyentes qué piensan de este balance que ha presentado Sánchez y, por supuesto, también queremos saber la valoración que hacen todos ustedes de este año tan intenso políticamente. Todo ello en el teléfono de siempre, en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es Radio.